Juan Carlos Silicachi es docente, experto en educación intercultural bilingüe, con varios años de experiencia. Juan Carlos Silicachi nos compartirá sus reflexiones sobre el legado de Fernando Daquilema y Manuela León. Saludos cordiales y adelante, estimado Juan Carlos. Bienvenido, la palabra está suelta. Vamos a compartir algunas ideas, experiencias y compartir experiencias que cada uno tenemos en cuanto a Fernando Daquilema y Manuela León. He puesto ahí para hablar de Fernando Daquilema y Manuela León. Creo que son dos líderes importantes que desde nuestra cosmovisión inclusive no es que solamente el varón en este caso, y por eso es que también está Manuela León. Y alrededor de estos dos grandes líderes de la gran nación purúa están muchos más. Revisando ya en la historia, encontramos a muchos nombres más que también dieron su vida en sus momentos, en sus espacios, ¿no? Quisiera hacer una contextualización histórica, claro, previos y previos a este gran levantamiento de Fernando Daquilema, y para lo cual yo quisiera traer este texto que dice: cuando llegaron los españoles existía aproximadamente 70 millones de hermanos indígenas, un siglo después solo quedaron 3,5 millones. Esto pasó cuando llegaron los españoles y luego de los 100 años que permanecieron. Entonces, en ese contexto vamos a hablar de Fernando Daquilema y Manuela León. Los primeros 100 años de vida de República fueron iguales a los de la colonia para los indígenas. Creo que esto se ha hablado en algunos espacios. Ahí yo más bien diría que nuestros compañeros, nuestros abuelos de estas tierras, más bien fueron un gran soporte para que se dé la independencia de la corona española. O sea, fue un soporte para los mestizos y criollos que en ese momento empezaron a hacer esta rebelión para independizarse de la corona española. Y claro, la historia no nos dice eso, no nos da esos relatos, y solo nos hablan de los grandes mestizos y también de los grandes criollos que participaron aquí. Entonces, eso hay que traerlos también a la memoria. De lo que ya decíamos, movimientos y luchas indígenas históricas permanentes. O sea, esto ha sido fuerte. Participación en la independencia de la corona española, o sea, los que estuvieron ahí, los que más bien, como había en la historia, había todo este tipo de levantamientos y sublevaciones, entonces como que eso fue más bien muy estratégico para los criollos y mestizos, para que cuando en ese momento de la independencia de la corona española, nuestra gente, nuestra población, fuera también haga una acción importantísima con toda estrategia, con toda esa organización y lucha que tenían o que venían arrastrando desde muchos años atrás. ¿En contra de qué, Fernando Daquilema, concretamente? Hubo muchas otras situaciones, pero en contra de qué, de los diezmos, altos tributos impuestos para la iglesia, y también esto de lo que habló Puri, también del decreto a trabajar 2 veces a la semana gratuitamente en la construcción de carreteras, de puentes. Entonces obligaban efectivamente a que trabaje. Revisaba que había todo un listado que imponían, todo un listado donde estaba también Fernando Daquilema, que había un decreto, y en ese decreto había toda una nómina, todo un listado de compañeros nuestros, hermanos, quienes participaban ahí y quienes estaban obligados a hacer este trabajo gratis y forzado. Tenía 23 años, algunos dicen 26, pero según un documento que encontraron del bautizo de Fernando Daquilema, se calcula que tenía 23 años y muy joven. Entonces, es muy admirable que a temprana edad, a los 23 años, él ya tuvo esa capacidad, ese liderazgo para poder llevar a toda una población, para poder enfrentar
en esta lucha y en esta resistencia. Entonces, eso hay que resaltarlos. Y luego también hablaremos, ese es uno de los legados para los jóvenes, diría yo, que Fernando de Aquilema, de esa juventud, ese ejemplo. La mujer fue un factor impresionante de apoyo en el soporte logístico y estratégico durante este levantamiento de Fernando de Aquilema, importantísimo. Decían que apoyaban desde sus hogares, apoyaban con alimentación, con bebida, apoyaban con la logística, con medicamentos, con la parte de salud, para justamente poder ayudar a nuestros hermanos quienes salían, por ejemplo, heridos en estas luchas. La mujer siempre ha cumplido un papel fundamental durante toda la historia. Y si revisamos en la historia, no solamente es Manuela León, tenemos a Lorenza de Mañay, que también es de la gran nación Puruá, tenemos a otras mujeres, por ejemplo, como Micaela Bastidas, que está fuera en esta parte de América. Tenemos a nuestra Mama Dolores Cacuango, Mama Tránsito Amaguaña, y tenemos otros más que han participado. Entonces, la mujer siempre ha cumplido un papel fundamental en las luchas, ¿no? Ha sido partícipe y eso hay que resaltar. Algunos detalles ya del gran levantamiento: se movilizan 20.000 indígenas aproximadamente, cubrió las zonas de Yaruquíes, Calpi, Punín, Cajabamba y Valvanera. Y también la represión, la movilización militar que impone Gabriel García Moreno, o sea, la disposición mediante decretos, y también acá el gobernador, los máximos del alto militar, quienes ordenaban, ellos hacen una represión brutal. Hay que detallar también que Manuela León es fusilada antes que Fernando de Aquilema. Llegó hasta el punto de que toda la población de esta parte de Riobamba se intimidaron, la clase mestiza y criolla, o sea, empezaron a trasladarse hacia otros espacios. Por eso es que desde la presidencia de García Moreno hace toda esta intervención en estos espacios, o sea, porque el levantamiento se iba extendiendo y era... tal vez este mensaje que traigo y les comparto con ustedes está en quichua y castellano. Dice, se me ha ido una perdón, mil perdones de aquí. Dice, Huauquicuna, Panicuna, Kayachari, Ñucanchifa, Yachtakanga. Es un mensaje que rueda también en algunos videos de Fernando de Aquilema. Es decir, él estaba consciente, Fernando de Aquilema estaba consciente de que no es que en ese momento tal vez lograría todo, lograría los derechos, lograría la reivindicación de nuestros pueblos, pero por eso este mensaje al final, cuando lo iban a fusilar, dice, hermanos y hermanas, mañana será nuestra tierra. Entonces, él está consciente de que llega a un punto, él cumple su papel, pero que esto ayudará a que luego tal vez tengamos o que logremos nuestra reivindicación y nuestra lucha llegue efectivamente a tener justicia. Pues, de alguna manera eso ha sido un hito para que ahora, de alguna manera, tengamos oportunidades en algunos espacios, tengamos oportunidades en algunos temas, ¿no? Como pueblos indígenas. No se ha logrado mucho, no se ha logrado todo, pero creo que este es un mensaje fuerte. Hermanos y hermanas, mañana será nuestra tierra, nuestro tiempo también se pudiera interpretar. La lucha y resistencia ha sido permanente y creo que de Aquilema es el símbolo de eso también. En su momento, en su situación y en su contexto, es el símbolo de lucha y resistencia. Y que eso ha permanecido también hasta la actualidad. A las hijas, Daquilema también es una inspiración a la juventud, para la juventud. O sea, Daquilema con sus 23 años logró hacer este gran levantamiento. Entonces ahora me pregunto, la juventud actual, ¿cómo debería participar? ¿Cierto? ¿Qué enseñanzas, qué ejemplo nos ha dejado Daquilema a los jóvenes de hoy
y que eso efectivamente servirá para involucrarnos, para seguir ganando espacio, para seguir discutiendo y también ganando espacios en los diferentes temas, ¿no? En nuestros derechos, en nuestra reivindicación, nuestra identidad, en nuestra cultura. Hay que resaltar también que luego de Daquilema viene también Mama Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña. Participa también en esos mismos tiempos Alejo Sáez también, claro, en otro espacio, en esta parte de Licto, participa el gran líder Alejo Sáez también. Entonces, eso es Daquilema. Es un legado para los pueblos y nacionalidades.